Bueno, bienvenidas a este espacio donde estamos algunas colegas de la cátedra que trabajamos fuertemente en formación docente, recuperando algunas ideas que nos gustaría compartir con ustedes. Están acá conmigo Liliana Sacanino, Gabriela Ortega, Silvia Mayorana, Daniela González y yo que soy Livia García Lavandal. Y bueno, la idea era compartir con ustedes algunas de las cosas que venimos pensando en relación a este tema tan particular que tiene que ver con formar docentes. Bueno, abro el juego a quien quiera empezar a compartir qué está pensando, qué revisó. Bueno, si les parece empiezo yo. Mi Dale. nombre es Gabriela Ortega y un poquito lo que estaba pensando es, la escuela común es un largo muestrario de cómo fueron cambiando las situaciones desde el origen mismo de la Fundación de Buenos Aires. Desde los primeros maestros, las escuelas de conventos, los parroquiales, el sistema se fue armando de un modo más cercano al que conocemos en la segunda mitad del siglo XIX con Sarmiento, pero podríamos decir que la historia de nuestra educación y la de la formación de nuestros maestros y maestras muestra un largo recorrido plagado de exclusiones, conflictos, cambios que requirieron también enormes modificaciones en la formación docente. Hoy es necesario que nuestros maestros y maestros estén atentos a las deudas pendientes, es decir, con la mirada puesta en aquellos más desfavorecidos, aquellos que más necesitan y cómo pueden pensarse y reinventarse a sí mismos para que la escuela y la educación sea un dispositivo que albergue a todos, adaptándose a los diferentes contextos y nuevas subjetividades. En nuestras instituciones formadoras vamos trabajando a partir del estudio, de la investigación, de la construcción de nuevos conocimientos para formar docentes profesionales, reflexivos, preparados y conscientes de las nuevas realidades que pueden tener una mirada sobre esas necesidades que han cambiado y que van cambiando día a día. La escuela de hoy apunta a ser una escuela diferente de la de sus orígenes, pero aún mantiene muchas deudas y debemos continuar trabajando desde la formación docente en aquellas cuestiones que desde la sociedad aún no están saldadas. Se suman también otros saberes, disposiciones y sensibilidades que permiten enriquecer la vida académica y personal de los alumnos y de las alumnas, docentes en formación, futuros docentes. Y esto constituye un gran trabajo, un posicionamiento ético-político desde donde nos posicionamos en nuestros profesorados, y por ello resulta de vital importancia formar estos profesionales críticos y reflexivos, comprometidos política y socialmente con la educación. Según los datos de los últimos informes del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente en nuestro país, funcionan 1.528 instituciones de formación docente de nivel terciario, es decir, a razón de 34 por cada millón de habitantes. De ellas, 953 instituciones son estatales y 575 privadas. Solamente en la ciudad de Buenos Aires se ofrecen un total de 186 carreras de formación docente inicial, considerando tanto la oferta universitaria como la no universitaria. La formación docente se desarrolla en 86 institutos de educación superior, 32 de gestión estatal y 54 de gestión privada en la ciudad, y en 19 instituciones universitarias. Y podríamos decir que en la ciudad de Buenos Aires funcionan 29 profesorados de gestión pública. De estos 29 profesorados, hay algunos que forman para maestros y maestras de nivel inicial, primario o secundario, y otros que son específicos, que llamamos las artísticas, que son carreras de formación artística. En relación a la matrícula, según el anuario estadístico de la página del Ministerio de Educación, se indica que la matrícula total en el 2016 alcanzaba a 38.323 estudiantes, de los cuales 28.508 forman parte de la gestión estatal, mientras que 9.815 lo hacían en las instituciones del sector privado. Nuestras instituciones fueron creciendo, algunas tienen más de 140 años de historia, otras son muchísimo más jóvenes, pero todas permanentemente van adecuándose a los cambios que el tiempo propone, a las investigaciones y a la actualización. Ser docente es una tarea de enorme responsabilidad personal y social. Los profesores y profesoras de educación inicial, primaria y secundaria que se forman en nuestros profesorados o en nuestros institutos de formación docente aprenden acerca de la enseñanza dirigida a los más pequeños y a las adolescencias,
sumergiéndose en este espíritu de profundo conocimiento y respeto hacia las infancias y las adolescencias. Para los maestros y maestras, la infancia es más que un momento de la vida. Es un modo de mirar al mundo, de asumirse sujeto de derecho y de imaginar juntos una vida en común. El INFOD, Instituto Nacional de Formación Docente, planifica y ejecuta junto con las otras 24 jurisdicciones políticas de formación docente inicial y continua de calidad que impacten en la mejora de los aprendizajes, como lo plantea el Plan Nacional de Formación Docente del Consejo Federal de Educación. Estas políticas se basan en los principios de justicia educativa, valoración del docente, centralidad de la práctica y renovación de la enseñanza, y parten de la concertación federal, el diálogo con los actores involucrados, ya sean especialistas, otros ministerios, gremios, ONGs, y las evidencias de la investigación. Desde la formación docente se apunta a formar profesionales reflexivos, con sólidos conocimientos teóricos para adaptarse a las cambiantes condiciones y realidades de su trabajo. Esto implica considerar a los y las docentes y a los docentes en formación capaces de producir conocimientos, de participar en las decisiones y la gestión de las instituciones, con capacidad para documentar, formar parte de comunidades de aprendizaje y comprometidos con los contextos sociales en los que los docentes deben insertarse a lo largo de su vida profesional. Y esto implica también reflexionar sobre la propia acción como objeto de estudio, interpelar y problematizar la clase y cada uno de los escenarios en donde se despliega la acción de un docente. Una formación en la que la duda y la pregunta se instalan como un modo de reflexión en la relación con el saber. Es decir, formar a los docentes para habitar el aula, que significa armar y desarmar y volver a rearmar esos espacios desde criterios construidos sobre la base de ponderar alternativas y asumir decisiones en permanente desnaturalización. Bueno, le paso la palabra ahora a Silvia. Bien, súper interesante esto que contás y lo vamos a ir conversando también entre todas. Retomo a partir de esta idea de Gabriela de pensar la formación docente en los institutos de formación y cuán diferente es la mirada con la que inicialmente se presentan o se organizan los profesorados dentro de la universidad, ¿sí? Lo que voy a comentarles es un poquito sobre la lógica y el surgimiento de los profesorados, de los espacios de formación específicamente docente dentro de la universidad, ¿sí? Nuestra Universidad de Buenos Aires tiene actualmente 13 unidades académicas, cada una de ellas con varias carreras. Pero de esas 13 unidades académicas hay solamente 5 que tienen profesorado. Es decir, 5 que dentro de las titulaciones que otorgan está esta posibilidad de presentar a un título que habilite para el ejercicio de la tarea docente tanto en el nivel medio como en el nivel superior, ¿sí? El origen de los profesorados dentro de la universidad comienza con algunas carreras vinculadas a las ciencias de la educación, inicialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, también en la Universidad de La Plata, luego en otras universidades nacionales, en Córdoba, en las universidades del norte de nuestro país, e históricamente fueron carreras pensadas con un eje fuerte en el desarrollo académico y disciplinar, ¿sí? Tuvieron un eje de desarrollo de contenido, todas estas carreras siempre pensadas organizadas como en 2 áreas temáticas, una la disciplinar y otra el tramo pedagógico. Nuestra facultad, nuestro profesorado está organizado de esta manera, y en los últimos 10, 15 años empiezan a presentarse modificaciones en los planes de estudios que dan cuenta de una mirada renovada sobre la formación docente, que no hace tanto eje en el despliegue disciplinar, sino que, obviamente sin relegar esta formación, pone
la mirada en la reflexión, en esto que Gaby traía, que es de larga data en los profesorados no universitarios, en los profesorados en los institutos de formación docente terciarias, es algo relativamente novedoso en los profesorados universitarios, y se puede ver específicamente, por ejemplo, en las currículas de los profesorados de ciencias sociales, de ciencias políticas, que es el último profesorado que se crea dentro de nuestra universidad, o en las facultades de Derecho, en los profesorados de ciencias jurídicas, en donde además de las materias pedagógicas tradicionales, empiezan a aparecer recortes curriculares vinculados, por ejemplo, a la investigación en educación, a las nuevas tecnologías en educación, que es algo más que necesario para el ejercicio de la tarea docente en la actualidad y que no se presenta en todos los profesorados. En nuestro caso particular, el profesorado de psicología comienza como tal, se constituye como tal en 1995, ¿sí? Pero haciendo un recorrido por el material histórico de nuestra carrera, ya desde 1974, en los planes de las licenciaturas en psicología, se pueden encontrar materias vinculadas a la formación docente, materias como pedagogía, didáctica, formaban parte de la currícula de un licenciado, es decir, hasta la creación del profesorado, los licenciados en psicología tenían el aval para el ejercicio de la tarea docente. A partir del 1995, con la creación del profesorado, esto cambia y se constituye en una carrera nueva, ¿sí? En nuestro caso particular, como les decía antes, el profesorado en sí, como carrera única, diferente a la licenciatura, está organizado en un tramo vinculado a la disciplina psicológica y un tramo pedagógico. En nuestro caso, formado por 4 materias: teoría de la educación y sistema educativo argentino, didáctica general, didáctica especial de la psicología y didáctica especial y práctica de la enseñanza, que es la materia que algunas de nosotras dictamos y que Lidia encabeza hace años, ¿sí? El desafío, si lo pensamos de esta forma, de la educación y de la formación de los docentes en la universidad, creo que está puesto en superar en algún punto el mero despliegue conceptual, ¿sí? Y formar a un docente capaz de reflexionar, de analizar su rol, de posicionarse de una forma distinta frente a su práctica y generar un vínculo con el conocimiento, un vínculo y una relación con los estudiantes que sea mucho más significativa y mucho más abierta y flexible también al entorno que actualmente vivimos. Así que hasta acá lo que tiene que ver quizás con la formación docente específicamente en la universidad, y Lili y Daniela seguirán complementando las ideas. Gracias, Silvia. Bien, bueno, tengo el placer de compartir espacios con todas ustedes en la formación docente y en la formación profesional en psico, así que voy a tratar de articular algunas de las cuestiones que vienen mencionando tanto Gaby como Silvia, que tienen que ver con la formación docente. Y voy a pensar en términos de formación docente, como muchos investigadores lo mencionan, tratando de categorizar distintos momentos o instancias en las que el docente se va formando, ¿sí? En primera instancia, pensar en lo que se denomina comúnmente formación inicial, que está vinculada al ingreso de estos estudiantes al profesorado, estudiantes que yo prefiero denominar profesores en formación, y prefiero denominar profesores en formación inicial porque creo que esto remite a una posición subjetiva particular que es distinta a la del estudiante, o al menos es un deseo, ¿no?, que remita a una posición subjetiva diferente, porque hay otro nivel de responsabilidad en formarse como un profesional de la educación que en ser meramente un estudiante que transita por una experiencia de aprender. Esta formación inicial, ¿sí?,
permite el encuentro de ese docente en formación con un montón de saberes que le van a servir justamente para aplicar en el campo de la práctica. Y digo aplicar, y este término, bueno, podríamos repensarlo, porque en realidad son distintos los saberes teóricos a los saberes prácticos, forman campos diferentes, pero se ponen en diálogo. Lo que muchas investigaciones han demostrado es que todos estos conocimientos que son vigentes, actuales y enriquecedores, muchas veces cuando los docentes se gradúan y empiezan su ejercicio profesional, en lo que se denomina socialización profesional, pierden el valor, la validez o la contundencia que llevan, ¿sí? Modos viejos de implementar la enseñanza. Esto tiene que ver con un momento que algunos autores han llamado socialización profesional. Cómo se reeditan esos viejos modos de pensar a los niños, ¿sí? A los estudiantes, o esos viejos modos de pensar la enseñanza. Entonces, todo eso que se ha revisado reflexivamente pareciera perder el peso que tiene. Por eso también hay otro momento u otra instancia que tiene que ver con la formación permanente o continua, ¿sí? Y acá vale lo que señalaban tanto Gaby como Silvia, tanto en los profesorados, ¿sí? De formación terciaria, por decirlo de alguna manera, o no universitaria, como en los profesorados universitarios, se está haciendo mucho foco en la posibilidad de abordar la reflexión antes, durante y a posteriori de la práctica como una necesidad constitutiva del profesional docente, porque justamente es el profesional docente el que encara la tarea de enseñar y el responsable de ubicar a estos sujetos que aprenden en esta posición de sujeto de derecho, de la cual siempre hablamos en psicología educacional. Y esto requiere una revisión de un montón de concepciones que son implícitas y que los profesores en formación inicial, es decir, los jóvenes que ingresan en los profesorados, empiezan a trabajar desde sus autobiografías escolares. La necesidad, ¿sí?, de trabajar sobre la historia que han atravesado en sus experiencias o experimentos como aprendices. Esto es una de las tareas que a mí me resulta como más interesante y más enriquecedora, la posibilidad de abordar y reflexionar esto no solamente en su práctica como docentes en formación inicial, sino a posteriori. Creo que es un lugar a la que los psicólogos educacionales estamos invitados, convocados a integrar a los docentes cuando ya tienen años de experiencia y han vuelto a replicar esas prácticas que criticaban tanto cuando se formaban en los profesorados. Revisar esas miradas que tienen sobre los sujetos, revisar esas miradas que tienen sobre los aprendizajes, cómo el dispositivo y las políticas educativas nos han llevado, ¿sí?, desde un lugar de convivencia ciudadana y democrática a volver a pensar en el dispositivo escolar como un lugar de reproducción, o al menos no pensarlo, pero ejecutarlo de esa manera. Entonces, creo que una de las cuestiones, al menos que para mí es sumamente interesante, es el espacio en el que somos convocados los psicólogos educacionales para acompañar también la tarea docente, ¿sí? Porque el docente al interior de la escuela no es simplemente el responsable de todas las cosas que acontecen, sino que también está atravesado por el dispositivo y muchas veces no tiene la posibilidad de revisar el lugar o la posición que tiene al interior de ese dispositivo. Cabe, me parece, la tarea de los psicólogos escolares de acompañar y abordar todas las condiciones de posibilidad para que esto se genere. Bien, los invito a pensar en esto. ¿Lili? Sí, acá estaba pensando, Daniela, esto que estabas diciendo de la conformación, que era mi idea de comentar y compartir con ustedes, ¿no? La formación, una vez, Gaby decía, lo formamos para que habiten el aula. Bueno, pero después que habitan el aula, ahí, ¿qué pasa? ¿No? Ellos habilitamos para que habiten el aula, pero después estos docentes dicen, bueno, no, me tengo que hacer cursos, tengo que saber más sobre distintas áreas, ¿no? Entonces, estamos los especialistas de las áreas, las didácticas específicas, algunas cuestiones más generales, pero que recibimos estos ya docentes que ya no son en formación, como decía Dani, ya están en el aula funcionando, trabajando, y las dudas
y las preguntas son sobre la propia práctica, con suerte, vamos a decir, ¿no? Hay muchos avances sobre las cuestiones de las disciplinas específicas, de las áreas específicas, pero éramos ingenuos, pensábamos que la relación de la producción de conocimiento didáctico sobre determinada área iba a impactar rápidamente en las aulas, y vimos que no es así. Que lo que pueden hacer en los cursos formación inicial, que contaba Daniela y contaba Gaby, no impactan necesariamente en las aulas. Entonces, las dudas y preguntas con las cuales viene un docente quedaban como sin resolver. Sabían algunas cosas más, pero esto no llegaba al aula de esa manera. Entonces, es como que todos los que trabajamos en la formación del docente, y me voy a referir formadores de formadores, seríamos, a veces los voy a llamar especialistas para diferenciarnos de los docentes que también son especialistas cuando están en su aula, porque nosotros no estamos en esa aula. Sabemos muchas cosas, pero no estamos ahí. Ese encuentro, empezamos a pensar, bueno, ya no es, uno hace, ¿cómo hace los cursos de la escuela de maestros, que es un lugar de formación, o los cursos que pueden dar un mismo profesorado, una vez recibidos, o el CIE en provincia de Buenos Aires? No es un curso para los docentes, no es un curso sobre los docentes, sino es un curso con ellos. Este sería el giro que nosotros tenemos que producir. Es un curso entre sujetos que tenemos determinadas trayectorias, que tenemos determinados marcos de trabajo y que nos encontramos para producir conocimiento sobre las prácticas del docente, ¿no? Es algo que necesitamos hacer una vez que estamos trabajando. Y que esos cursos, yo también cuando estoy en la formación, también soy docente. Por lo tanto, yo también tengo que recibir un impacto de las prácticas que generen marcas en mi trabajo con los docentes de nivel inicial, de secundaria o de primaria, ¿sí? Yo me planteé como una serie de preguntas para pensar este espacio que iba a compartir con ustedes. ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para que algo se produzca ahí, en ese encuentro, en ese dispositivo, que a veces parece que se arma como cerrado? Voy a dar un curso de sistema de numeración, voy a dar un curso de lectura para saber más, voy a dar un, no sé, de ciencias sociales, de naturales. ¿Cómo hacer para que crear un dispositivo donde algo suceda? ¿Cuáles serían las condiciones que se tienen que dar en estos dispositivos? Otra es, ¿cómo favorecer la problematización que todas nombraron, ¿no? Este docente reflexivo que tratamos de formar, pero que después cuando está en la práctica se encuentra con que los pibes no responden tal como ellos pensaban que iban a responder. Y entonces, si bien se vuelven reflexivos sobre sus prácticas, hay como un momento de incertidumbre, de duda, vuelvo a lo más viejo, vuelvo a estudiar tradicionalmente, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Qué herramientas tengo para que podemos explicitar lo que sucede ahí, podemos analizar cómo hacer para que circule el conocimiento entre los que formamos el aula de capacitación de docentes ya formados? Y también cómo construir escenarios para que avance un modo de trabajo que nosotros definimos, y lo hemos visto varias veces en la cátedra, como colaborativo, ¿sí? Una manera distinta de acercarse al docente, no desde una cuestión, no perdiendo el lugar de saber qué tiene el especialista, pero tratando de estar cerca sobre qué marcos hacen que ellos hagan lo que hacen. ¿Por qué ellos hacen lo que hacen? Porque tienen una serie de conocimientos y una serie de pautas y de marcos que le hacen hacer eso de esa manera. Si yo vengo a decirles lo que la investigación dice, me estoy olvidando de que este docente está trabajando en un contexto particular, en un aula particular, con unos pibes particulares, y entonces se pierde de vista lo que yo vengo investigando, ¿no? Como hacía Piaget, investigaba cosas, pero la tenemos que llevar al aula, ¿no? ¿Qué está pasando en este contexto en particular? Entonces, esta disposición que muchas veces nos ha ayudado mucho a pensar la didáctica de la matemática francesa, estos dispositivos, por supuesto que son complejos, porque yo me tengo que pensar, cuando estoy tratando de enseñar el sistema de numeración y cómo se enseña, tratando de ver por qué los maestros a lo mejor enseñan hasta el 30, ¿no? Las bandas numéricas, lo digo así, las aulas aparecen hasta el 30, pero si los números no terminan en el 30, ¿por qué pensamos a los pibes, les hacemos creer que terminan en el 30? Pero hay una concepción del docente, una idea que está detrás, y yo tengo que intervenir en eso. No lo pienso como error, porque lo leo yo como especialista y veo por qué le están haciendo creer al alumno que los números terminan hasta el 30.
Pero esto no sería un planteo colaborativo. Yo tengo que tratar de entender, para poder trabajar sobre estos marcos, para poder trabajar sobre sus prácticas, para poder a lo mejor armar una secuencia de trabajo, un proyecto, pero que me sirvió en un aula, pero ahora lo voy a trabajar con estos docentes, y ellos lo van a poner a funcionar en el aula, y yo lo voy a volver a retomar en el curso de formación, porque este ir es el que tiene que ir y volver. No es posible que cerremos el curso y yo tengo que poner en marcha lo que yo estoy trabajando o investigando, esta secuencia de sistema de numeración, de alfabetización inicial, llamémoslo de lo que quieran, ¿está bien? Entonces, tengo que comprender el entramado de relaciones que están, en las cuales está inserto este docente, tengo que tener en cuenta el objeto de conocimiento que yo quiero compartir con ellos, tengo que tener en cuenta las concepciones de los docentes frente a este objeto y frente a las prácticas. Bueno, imagínense, ¿no, chicas? Todas sabemos las dificultades de este entramado tan complejo que se nos arma. La psicología educacional nos sirve un montón para pensar esto, pensando en que tenemos que considerar este trabajo desde un abordaje colaborativo, y que este abordaje colaborativo es el que va a generar marcas en las prácticas. Ustedes están hablando de docentes reflexivos. Sí, lo forman desde la formación inicial, pero después este docente tiene que seguir siendo reflexivo, pero tienen que trabajar juntos sobre estas marcas. Y acá también aparece todo un tema, que si yo cuento sobre mis prácticas, nosotros estamos muy acostumbrados a criticar esas prácticas, ¿no? A veces, tenemos como un análisis crítico. Acá hay que crear un tema de confianza, que lo que están contando, en realidad no tiene que crearse como una... No va a haber un planteo de crítica, porque yo sé y ustedes no saben, sino que la idea es construir juntos algo que después pueda replicarse en el aula y pueda volver y que lo veamos entre todos, ¿no? Este ida y vuelta que permita cerrar en algunas semanas este tema, este eje, pero que queden abiertas, por supuesto, dudas y preguntas, pero que volvamos a trabajar sobre la propia práctica. Acá también hacemos algo que nosotros definimos como doble conceptualización. Ponemos en marcha algunas situaciones en donde ellos participen, por ejemplo, con un problema matemático, o sea, que ellos vivencien la situación de aprendizaje, para después que esa reflexión sobre lo que sucedió ahí les sirva para pensar en la reflexión sobre lo que sucede con los alumnos. Y así tomamos, así como hablamos de escenas para pensar el psicólogo educacional, lo que pasa en una escuela, también la construcción de escenas, de ellos hablan de problemas y nosotros lo tenemos que transformar en escenas o temas para justamente trabajar entre todos, ir armando esta trama que implique pibes felices en una escuela, maestros felices en una escuela, formadores felices por lo que ahí sucede, ¿no? Y estos ciudadanos que queremos que sean críticos, que queremos que sean autónomos y que queremos que sean colaborativos, no que piensen solo para ellos. Bueno, no sé. Bien, me dejaste pensando, Liliana, ¿no? Y me acordaba de un curso que hice con Santos Guerra, que decía que el problema de la educación era que teníamos contenidos del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, ¿no? Y entonces, de caras a esto, yo me puse a pensar cuáles debían ser hoy las competencias de un docente del siglo XXI, ¿no? Y aunque les parezca mentira, me fui a recuperar un material de Perrenú, que hablaba de 10 competencias que hacían a un docente, ¿no? Que puede resultar un texto antiguo, pero ustedes van a decirme ahora si consideran que sigue vigente, ¿no? Porque él enuncia 10 dominios de competencias, ¿no? Donde la primera era organizar y animar situaciones de aprendizaje, y entonces él marcaba lo importante que era conocer a través de una determinada disciplina los contenidos, ¿sí? Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, trabajar los errores, ¿no? Construir y planificar dispositivos, secuencias didácticas, pero por otro lado también gestionar la progresión de los aprendizajes, ¿no? En este poder concebir y hacer frente a situaciones problemas, ajustadas al nivel, a las posibilidades, ¿no? Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje, pensando siempre en este enfoque formativo. Otra de las competencias era elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, o sea, poder hacer frente a la heterogeneidad del grupo clase,
¿no? Entonces yo pensaba en estos dispositivos que decía Liliana, colaborativos, de interacción, ¿no? Que son tan importantes para los espacios educativos. También hablaba de implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, ¿no? Y entonces pensaba en estas habilidades, hoy consideradas habilidades del futuro, ¿no? Aprender a aprender, esto que tiene que ver, bueno, con la reflexión, con la metacognición, el trabajar en equipo, ¿no? Elaborar proyectos justamente impulsando el trabajo en grupos, pero grupos que hoy pienso deberían ser flexibles, o sea, pensar agrupaciones flexibles, ¿no? Me voy a la sexta, que es participar en la gestión de las instituciones educativas, ¿no? Y lo importante que es, bueno, participar, elaborar, negociar, administrar, coordinar, ¿no? El trabajo en las instituciones. Otra de las competencias tiene que ver con informar e implicar a aquellos que son el entorno de la escuela, ¿no? Las familias, para decirlo de alguna manera, pero que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Incluirla. Utilizar las nuevas tecnologías, decía él. Y pensaba en esta reconversión que hemos hecho los docentes a ser docentes digitales, ¿no? Y pensaba en las dinámicas lúdicas que hoy enunciamos como gamificación, y bueno, todos los procesos de conversión que hemos hecho para incluir los recursos tecnológicos en nuestras clases. 9, afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, ¿no? Y entonces pensaba en todas estas cuestiones que tienen que ver con los valores puestos al servicio, ¿no? De la formación de ciudadanos éticos, responsables. Y la última era organizar la propia formación continua. Y entonces me venía a la cabeza todas las enunciaciones que había hecho Daniela en relación a pensar que esto no se acaba nunca, ¿no? Y de caras a pensar entonces las competencias de un docente, también recordaba otra autora, Mónica Toledo, que enuncia como 3 grandes competencias, ¿no? Que tienen que ver con las competencias didácticas, o sea, aquello que tiene que ver con la habilidad del docente para establecer una relación de enseñanza, ¿no? Este conjunto de relaciones sociales en un encuadre espacio-temporo académico determinado, y para provocar una finalidad en ellos, ¿no? Cambios en los estudiantes. Competencias evaluativas, ¿no? Donde se ve esta habilidad para verificar el proceso de progreso de los alumnos, pero que también da cuenta, no solo si ha logrado los objetivos educacionales, también nos permite revisar nuestra propia actuación. Y las competencias metacognitivas, ¿no? Esta capacidad de poder pensar en los propios procesos cognitivos, ¿no? Y al interior de las clases, bueno, poder planificarlos, ¿no? Yo pensaba qué importante que es que un docente pueda despertar estos procesos de reflexión, como traía Liliana, ¿no? Y de reflexión en la acción, qué importante que es que podemos pensar esto en nuestros diseños didácticos, ¿no? Cómo le compele al docente la responsabilidad de plantear objetivos, revisar los contenidos, las actividades, las evaluaciones, para que representen verdaderos desafíos para los estudiantes, ¿no? Y armar esto en función de los conocimientos previos que trae, ¿no? Esto de poder ofrecer los andamiajes necesarios, ¿no? Para que esto sea posible. Y yo pensaba, ¿no? Que esto tiene que estar guiado por los docentes, que son en definitiva los diseñadores, ¿no? Tenemos que encontrarle la vuelta para que el otro sepa lo que no sabe, ¿no? Y entonces me venía a la mente, justo estabas acá en las manos con un libro de La Rosa, que bueno, que también tuve la suerte de conocer y hacer un curso con él, y pensaba que le cabe al docente la responsabilidad de organizar el dispositivo, ¿no? Y él dice que un dispositivo es un artificio o un artefacto en el que el mundo y los sujetos, o estudiantes, se ponen mutuamente a disposición. Y lo que un docente hace, lo que un profesor hace, justamente es trabajar sobre ese tiempo, sobre ese espacio, sobre esas materialidades y sobre esas actividades. Lo que hace, en definitiva, es crear dispositivos al interior de las instituciones educativas. Bueno, muy agradable conversar con ustedes. Podemos seguir conversando un poquito más en otro momento. Gracias. Vale. Bárbaro. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.